Hace unos 10 años, mi novia, ahora esposa, vivía en una casa con compañeros de cuarto. Era una vieja casa de 2 pisos de ladrillo rojo, al igual que todo el vecindario, y creo que las casas allí tenían más de 100 años. Las paredes estaban pintadas de un azul pálido y parecían anticuadas. Los pisos de madera eran viejos y crujían en muchos lugares. La casa estaba dividida por habitaciones, y cada habitación se alquilaba por separado, por lo que sus compañeros de cuarto no se conocían de antemano. Realmente era un grupo de personas aleatorio que vivía allí. Compartían las áreas comunes, una modesta cocina y 2 baños. Cada habitación tenía su propia cerradura en la puerta, un cerrojo sólido. Recuerdo pensar que era una característica agradable para el lugar, solo para agregar un poco de seguridad. Uno de los compañeros de Samantha era Gastón, un hombre mayor, probablemente de unos 50 años. Era lo suficientemente amable cada vez que lo veía. Era tranquilo y parecía mantenerse a sí mismo. No había nada en él que me alarmara al principio, excepto que era extraño que un hombre mayor viviera en una casa así. Los otros compañeros de cuarto eran jóvenes que estaban empezando a establecerse. Su habitación estaba justo al lado de la de Samantha, separada solo por una pared delgada. El sonido viajaba bien en esa casa, pero Gastón generalmente era muy tranquilo, así que no era un problema al principio. Una noche alrededor de la medianoche estaba pasando la noche y escuchamos ruidos extraños provenientes de la habitación de Gastón, fuertes golpes y gemidos que no eran propios de él. Así que nos preocupamos de inmediato, pensamos que podría estar enfermo o algo así, así que fuimos a verificarlo. Toqué su puerta, pero tan pronto como lo hice, los ruidos simplemente se detuvieron. Dejé de golpear de inmediato, pero aún estaba preocupado. Quería verificarlo, pero Samantha pensó que deberíamos dejarlo solo. Cedí y nos fuimos a dormir. A la mañana siguiente nos alivió ver que Gastón estaba bien. Pasé por él en la cocina y hablamos unos minutos. Pensé que podría haber estado sufriendo un ataque al corazón, así que me alegré de verlo. Pasé la noche nuevamente la semana siguiente, y antes de acostarnos, Samantha me dijo que los ruidos de la habitación de Gastón habían estado ocurriendo casi todas las noches desde entonces. Se estaba acostumbrando a ello. Esa noche, los mismos ruidos extraños ocurrieron nuevamente, pero esta vez fueron más fuertes y aún más intensos. Samantha me dijo que lo ignorara, pero no podía creer que fuera normal. Sonaba como si estuviera muriendo y estaba aterrado. Fui a golpear la puerta de Gastón nuevamente, pero cuando me acerqué, la puerta se abrió de golpe y me golpeó en la cara. Retrocedí y golpeé la pared. Casi caí, pero me agarré justo a tiempo. Cuando miré hacia arriba, vi a Gastón parado en la puerta. Estaba gruñendo como un maniático y cada pocos segundos golpeaba el pie en el suelo, pero no sabía por qué. Lo que realmente me asustó fue que tenía un cuchillo en la mano. Parecía uno de los grandes cuchillos de la cocina. Se acercó a mí de una manera extraña y rígida. Todavía estaba aturdido por el golpe, así que me llevó un tiempo reaccionar, pero después de unos segundos corrí de regreso a la habitación de mi novia y cerramos con llave la puerta. Podíamos escuchar a Gastón golpeándola durante un rato, pero la puerta era resistente y la cerradura aguantó. Continuó durante unos 5 minutos y luego se detuvo. Nos sentamos hablando en voz baja durante mucho tiempo después de eso. Decidimos no llamar a la policía de inmediato. Decidimos darle a Gastón la oportunidad de explicarse. Ese comportamiento era totalmente diferente a él y pensamos que podría haber sido algún tipo de episodio de sonambulismo o terror nocturno. Eventualmente nos quedamos dormidos, pero ya era muy tarde para entonces. A la mañana siguiente nos despertamos y escuchamos a alguien en la cocina. Había otros compañeros de cuarto, pero Samantha pensó que era Gastón. Estaba nervioso, pero me levanté y abrí la puerta. En la cocina vimos a Gastón preparando el desayuno como si nada hubiera pasado. Me acerqué a él cuidadosamente y le conté lo que había sucedido la noche anterior. Se puso muy rojo y pidió perdón muchas veces. Explicó que sufría de sonambulismo severo, pero nunca pensó que se volviera violento. Le conté todos los detalles e incluso le mostré el bulto en la cabeza por el golpe de la puerta. Cuando hice eso, literalmente comenzó a llorar. Quería decirle que estaba bien, pero la verdad es que no lo estaba. No sabía con certeza si él habría hecho algo en mi contra, pero eso fue lo que pareció. Samantha y yo salimos por el día y nunca volvimos a ver a Gastón. Se mudó antes de que regresáramos. Su habitación se quedó vacía por un tiempo y la casa volvió a la normalidad, pero siempre recordamos esa noche.
Samantha y yo intentamos buscar a Gastón después, pero nunca descubrimos a dónde fue. Me gusta pensar que fue a buscar ayuda para su condición y eso es lo que creo que hizo. Samantha y yo nos mudamos aproximadamente 6 meses después. Para entonces, una nueva persona se había mudado a la habitación de Gastón. Nunca le contamos lo que sucedió en esa habitación porque queríamos dejarlo atrás. Cuando dejamos esa casa para siempre, estaba feliz porque no quería recordar esa noche aterradora nunca más. Esto sucedió en mi primer año de universidad. Vivía en la residencia del campus y en mi piso. Todos teníamos compañeros de habitación. Las habitaciones eran bastante grandes, así que pensé que no sería tan malo. Mi compañero de habitación era Leandro, y era el tipo de persona que podía absorber la energía de cualquier habitación. Pasaba la mayor parte del tiempo encorvado sobre su computadora portátil jugando videojuegos. Para los demás en nuestro piso prácticamente no existía, porque rara vez salía y ni siquiera se presentó a la mayoría de las demás personas. Al principio intenté ser acogedor. Durante la primera semana, me hice amigo de la mayoría de las personas en mi piso. Soy del tipo extrovertido, así que me resulta fácil hacer amigos. Leandro era claramente lo contrario y le costaba. Constantemente lo invitaba a salir con los demás, pero siempre decía que no cada vez. Eventualmente me frustré y dejé de intentarlo. Nuestra habitación era como un cuadrado grande con nuestras camas en lados opuestos. También teníamos un escritorio al lado de nuestras camas. El mío estaba justo al lado de la ventana, mientras que el de Leandro estaba frente a la puerta. Cuando entraba en la habitación lo veía desde atrás en su escritorio. Recuerdo entrar en nuestra habitación un día solo para agarrar algo. Lo encontré en su lugar habitual en su escritorio. Estaba en su computadora portátil como de costumbre, y ni siquiera se molestó en voltearse cuando entré en la habitación. Así eran las cosas durante el primer mes más o menos de mi experiencia universitaria. Era una situación tensa para mí. Trataba de evitar pasar tiempo en mi habitación por eso. Después de un tiempo, solo iba a nuestra habitación a dormir. Tan pronto como me despertaba por la mañana, me iba y no volvía hasta la medianoche, o incluso más tarde. Incluso cuando entraba tarde, Leandro siempre estaba en su computadora portátil. Parecía que nunca dormía, o tal vez dormía durante el día cuando yo no estaba. No lo sabía y no me importaba. Una noche estaba tratando de dormir, pero no podía. Estuve despierto durante unas 3 horas y era plena noche. Todo el tiempo escuchaba los clics del teclado de la computadora portátil de Leandro. Abrí los ojos y miré hacia el techo, pero podía ver a Leandro en mi visión periférica. De vez en cuando me miraba y luego volvía a su computadora portátil. No me movía mucho, así que no sabía qué llamaba su atención. Eventualmente, debo haberme quedado dormido, y me fui de la habitación en cuanto me desperté. Unos meses después, un amigo me envió un enlace a un sitio web. Era un foro similar a Reddit, pero menos conocido. Nunca había oído hablar de él. Hice clic y lo que encontré me sorprendió. Había fotos mías en nuestra habitación universitaria, algunas mientras dormía. Todas estaban tomadas desde ángulos diferentes y, aún más sorprendente, había una tomada de mí en la ducha. Afortunadamente no se veía mucho, pero aún así fue una gran invasión de mi privacidad, y sabía que Leandro estaba detrás de eso. Inmediatamente se lo conté al supervisor de nuestro piso. Estaba tan sorprendido como yo, y llamó a los servicios de residentes justo allí frente a mí. Podía escuchar a una mujer al otro lado de la línea y sonaba molesta, como si fuera una molestia para ella. Tal vez no entendía o no lo creía. De todos modos, el supervisor de mi piso la convenció de que me encontrara una habitación nueva. Sin embargo, tuve que pasar 2 noches más en esa habitación con Leandro. Solo la idea me hacía estremecer. Intenté encontrar otro lugar para quedarme, pero no había ningún lugar más. Estaba atrapado con Leandro, horrible como era. Hasta donde yo sé, ni siquiera le dijeron a Leandro lo que estaba sucediendo. Ni siquiera sabía que yo sabía. Esa noche me quedé en la cama inquieto y ansioso. La habitación estaba oscura, excepto por la tenue luz de la computadora portátil de Leandro. Las horas pasaban y luego, en medio de la noche, me desperté abruptamente. Tenía la sensación de que me estaban observando. Giré ligeramente la cabeza y vi a Leandro. Estaba sentado en su cama, con los ojos fijos en mí, y en su mano podía ver el débil contorno de su teléfono apuntando hacia mí.
Debe haber pensado que estaba dormido. Me quedé quieto mientras lo observaba tomar una foto. En ese momento me enojé mucho. Tiré las cobijas y encendí la luz de golpe. El brillo repentino pareció sorprenderlo, pero solo por un momento. Le grité, gritándole en la cara. No podía controlarme. Su respuesta fue una excusa murmurada. Ni siquiera recuerdo qué dijo. Me lancé hacia su teléfono, pero él lo alejó y se dio la vuelta en su cama. Entonces Leandro sacó un cuchillo. No vi de dónde lo sacó, pero debía estar junto a su cama. Era solo un cuchillo de bolsillo normal, no algo grande, pero aún así daba miedo. Di un paso atrás, pero no antes de que la hoja me cortara el brazo. Eso no fue suficiente para detenerme, sin embargo, logré arrebatarle el cuchillo. La pelea fue desordenada y yo estaba sangrando. Le di varios puñetazos grandes en la cara, dejándolo bastante mal. No soy un luchador y nunca había hecho eso antes, pero en el calor del momento, simplemente perdí el control. No es algo de lo que esté orgulloso, pero en ese momento se sintió bien. Uno de nuestros vecinos debe haber escuchado el alboroto y llamó a seguridad del campus. Entraron en la habitación y se llevaron a Leandro. A pesar de mis lesiones y las circunstancias, me expulsaron del sistema de residencia. La razón dada fue violencia, sin importar el contexto o provocación. Aparentemente tenían una política de tolerancia cero para eso. Aunque estaba fuera de la residencia, no me expulsaron de la universidad. Eso solo significaba que necesitaba encontrar mi propio departamento fuera del campus. Sin trabajo ni ninguna fuente de ingresos, eso fue difícil. Afortunadamente, mis padres estaban dispuestos a firmar conmigo en un contrato de arrendamiento. Encontré un apartamento pequeño y algo deteriorado. Era mejor que abandonar la universidad. La habitación estaba vacía y las paredes necesitaban pintura. La alfombra estaba gastada y delgada en algunos lugares. La vida fuera de la burbuja del campus era diferente. Extrañaba a mis amigos y las fiestas, pero estaba seriamente aliviado de estar lejos de la situación con Leandro. Aunque mi vida fuera del campus era más difícil, al menos no tenía que preocuparme por la seguridad y la privacidad constantemente. Me esforcé por adaptarme a mi nueva situación. Traté de mantenerme enfocado en mis estudios y en encontrar un equilibrio en mi vida diaria. Gradualmente comencé a sentirme más cómodo en mi nuevo apartamento, a pesar de sus imperfecciones. Con el tiempo las heridas físicas sanaron, pero las emocionales tardaron más en curarse. La traición y la invasión de privacidad que experimenté a manos de Leandro dejaron cicatrices profundas. Me costó confiar en los demás y me volví más cauteloso en mis interacciones sociales. A medida que pasaba el tiempo, traté de enfocarme en el futuro y en las oportunidades que tenía por delante. A pesar de los desafíos, decidí no dejar que esta experiencia definiera mi vida. En su lugar, me esforcé por crecer y aprender de ella, fortaleciéndome como individuo. Aunque mi tiempo en la residencia universitaria terminó de manera abrupta y dolorosa, aprendí lecciones valiosas sobre la importancia de establecer límites, proteger mi privacidad y cuidar mi bienestar emocional. Después de graduarme, encontré una pasantía en mi campo de estudio en la ciudad y estaba viviendo con mis padres en los suburbios en ese momento. El viaje habría sido de más de 1 hora cada trayecto, así que decidí encontrar mi propio lugar. Comencé a buscar habitaciones para alquilar en Craigslist. Mi presupuesto era limitado, así que alquilar mi propio apartamento no era una opción. Uno de los pocos lugares que podía pagar era una habitación en un apartamento en el sótano con un solo compañero de habitación. No era gran cosa, pero estaba cerca de la parada de autobús, y solo era un autobús hasta mi trabajo. Envié un mensaje al arrendador y acordamos un momento para hacer una visita. Era una casa típica, nada notable desde el exterior. El arrendador era un hombre de mediana edad que parecía agradable. Nos encontramos allí y me llevó a la casa hacia el sótano. Había cerraduras electrónicas en las puertas y parecía limpio. Tenía lo básico: una cama, un pequeño escritorio y una ventana que dejaba entrar un poco de luz. El arrendador mencionó que había un compañero de habitación, pero no estaba cerca en ese momento. Me dijo que se llamaba Francisco y su habitación estaba justo al lado de la mía, pero la puerta estaba cerrada. Acepté la habitación de inmediato. Mi pasantía comenzaba en menos de 1 semana y estaba desesperado.
El arrendador quería el primer y último mes por adelantado, así que se lo di. Me mudé al día siguiente. No había mucho que hacer porque la habitación ya estaba amueblada. Cuando bajé las escaleras, pude darme cuenta de que Francisco estaba en casa porque podía escucharlo en su habitación. Una vez que me acomodé, fui a su puerta y toqué solo para presentarme. Para mi sorpresa, ni siquiera respondió a la puerta, simplemente me ignoró por completo. Estuve allí como un idiota durante unos minutos y luego me rendí. Después de eso me sentí un poco inquieto. Sabía que él estaba ahí dentro. Incluso lo podía escuchar desde mi habitación. Después de mi primera semana, aún no había visto a Francisco. En el primer fin de semana finalmente lo conocí. Fue un encuentro breve en la cocina. Era más alto que yo y probablemente tenía finales de los 20 o principios de los 30. Le dije hola, pero solo asintió y gruñó. Fue realmente extraño. Tenía un amigo en ese momento, así que simplemente volvimos a mi habitación e intentamos olvidarlo. Nuestras interacciones, si se les puede llamar así, eran escasas. Parecía que operábamos en horarios opuestos. Escuchaba el suave cierre de su puerta por la noche mientras me acomodaba en la cama, o el leve sonido de pasos por la mañana mientras me preparaba para el trabajo. Parecía que estaba intentando evitar mi presencia. Hasta ese momento no había mucho de qué preocuparse. Estaba incómodo, pero no era más que eso, hasta el siguiente incidente. Era una noche típica. Había regresado del trabajo y estaba cansado. Fui al baño a ducharme antes de acostarme. Antes de encender la ducha escuché que se abría la puerta de Francisco. Luego me metí en la ducha y como estaba en la ducha no escuché nada más. Cuando terminé salí del baño y volví a mi habitación. Me senté en mi cama y abrí mi computadora portátil para ver algo. Fue entonces cuando escuché un ruido extraño. Era el inconfundible sonido de una notificación de mensaje de un teléfono, pero no era de mi teléfono. Siempre mantenía el mío en vibración, así que sabía que no podía ser el mío. No sabía exactamente de dónde venía, pero definitivamente estaba en mi habitación. Al principio pensé que un amigo podría haber dejado su teléfono por error, por extraño que parezca. Di una rápida mirada alrededor de la habitación para encontrar el teléfono. Finalmente miré debajo de la cama y allí estaba, Francisco, acostado boca arriba con el teléfono en la mano mirándome fijamente. Retrocedí cuando lo vi, golpeé la puerta y el pomo se clavó en mi espalda. Casi caí al suelo, pero me atrapé antes de que eso sucediera. Pensando rápidamente, corrí hacia mi cama, agarré mi computadora portátil y salí corriendo de la habitación, y cerré la puerta de golpe. Tomé el autobús a casa de mis padres esa noche y nunca volví a esa casa. Después de consultar con mi mamá, decidí ni siquiera volver por mis cosas. Salí con mi computadora portátil y no había nada más valioso. Al día siguiente hablé con el arrendador y le conté lo que sucedió, casi llorando mientras lo explicaba. Su reacción extraña no pareció sorprendido por alguna razón. Pensé que tal vez sabía que Francisco era un creep. Tal vez no fue la primera vez que sucedió algo así. En cualquier caso, le dije que si sacaba mis cosas de la casa y me devolvía mi último mes de alquiler, entonces no llamaría a la policía. Mantuve esa promesa, pero publiqué un anuncio en Craigslist para advertir a otros sobre lo que pasé. Tal vez debería haber llamado a la policía también, pero nunca lo hice. Tuve suerte de que él recibió un mensaje mientras estaba abajo, porque de lo contrario nunca habría sabido. Podría haberme quedado dormido con ese tipo abajo, y si eso hubiera pasado, podría haber hecho cualquier cosa que quisiera. Tan pronto como pude permitírmelo, compré mi primera casa. Solo había pasado unos pocos años desde que me gradué, pero estaba ganando un dinero decente ya que vivía con mis padres hasta entonces. Tenía muchos ahorros también. Eso fue suficiente para conseguir una pequeña casa de una planta en mi ciudad. Tenía 2 dormitorios arriba y uno en el sótano. El sótano no era exactamente un departamento separado, pero tenía su propio baño y una pequeña área de cocina. Para compensar la hipoteca decidí alquilar el sótano. Así fue como conocí a Vicente. Él respondió a mi publicación en Facebook Marketplace. Vicente tenía unos 40 años y era muy tranquilo. Recuerdo nuestra primera reunión. Vicente llegó a mi casa un domingo por la tarde. Lo llevé a dar una vuelta por unos minutos, pero no había mucho que ver. El trato era que todo el sótano sería suyo, pero podría subir a usar la cocina si quería.
Aceptó alquilar el sótano en el acto y agregó que la pequeña cocina en el sótano estaba bien para él. Pensé que era un buen arreglo. Tendríamos nuestro propio espacio en la casa. Se mudó la próxima semana. Lo ayudé un poco, pero después de que se instaló apenas lo vi. Sin embargo, sabía que estaba allí casi todo el tiempo porque podía escuchar la televisión, o tal vez eran videojuegos. No era fuerte ni nada, pero lo suficiente como para saber que estaba allí. No sabía mucho sobre él, pero eso me convenía bien. Yo tenía mi vida y él tenía la suya. Éramos solo dos personas compartiendo una casa, nada más. No diría que nos hicimos amigos. Un día Vicente subió las escaleras. Eso era inusual. De hecho, creo que fue la primera vez que sucedió. Estábamos juntos en la cocina. Él miraba el piso y yo estaba allí parado incómodamente. Finalmente le pregunté qué pasaba. Me preguntó sobre la presión del agua, dijo que pensaba que parecía débil. Una pregunta al azar en ese momento. Le dije que todo estaba bien según mi conocimiento. Él estuvo de acuerdo tímidamente y luego bajó de nuevo al sótano. Me sentí aliviado cuando finalmente se fue. Unos días después de esa extraña interacción, noté algo extraño. La plomería estaba actuando extraño. El agua drenaba lentamente. Pensé en Vicente cuando eso sucedió. No era exactamente la presión del agua, pero estaba relacionado con la plomería. Había un gorgoteo en las tuberías que indicaba algún tipo de obstrucción. Llamé a un plomero de inmediato para evitar que empeorara. Cuando el plomero llegó, le mostré el problema en el lavabo de arriba. Sé muy poco sobre plomería, así que después de eso, él se hizo cargo. Lo dejé solo para investigar. Después de unos 10 minutos, el plomero me dijo que necesitaba acceder a una de las tuberías en el sótano. Así que bajé y le conté a Vicente lo que estaba sucediendo. Tan pronto como lo hice, Vicente estaba notablemente nervioso. El plomero bajó y yo volví arriba. Unos 15 minutos después volvió a donde estaba esperando en la sala de estar. Lo primero que me dijo fue que necesitábamos llamar a la policía de inmediato. Dudé porque quería más detalles. Entonces, el hombre me dijo que pensaba que las tuberías estaban obstruidas con un cuerpo humano. Me explicó que sacó un puñado de cabello humano y lo que parecía ser piel. El olor era increíblemente desagradable. Los oficiales llegaron a mi casa y los llevé al sótano. El plomero volvió a bajar para mostrar lo que encontró. Mientras tanto, Vicente estaba en su habitación con la puerta abierta. Podía verlo caminando de un lado a otro, mirando fijamente el suelo. Para ese momento, pensé que era algún tipo de sociópata. Con una mirada dentro de la tubería, los policías se apartaron con disgusto. Uno de ellos fue a hablar con Vicente. Cuando lo confrontaron, confesó de inmediato. Había matado a alguien. Su comportamiento fue escalofriante, casi jovial. Era como si fuera un niño atrapado robando una galleta. Creo que incluso escuché las palabras «me atrapaste» y luego una risa. Casi me puse enfermo. Vi cómo escoltaban a Vicente fuera de la casa esposado. Mi sótano se había convertido en una escena del crimen y no sabía qué hacer. No podía vivir allí más. Esa noche me mudé de regreso con mis padres. La policía estuvo allí durante semanas recopilando evidencia y recuperando los restos. Más tarde descubrimos que había 2 víctimas. Vicente había intentado deshacerse de ellas a través del inodoro en el sótano. Cómo hizo todo eso sin que yo me diera cuenta, nunca lo entenderé. Nunca volví a ese lugar y terminé vendiéndolo por centavos de dólar. Nadie quiere vivir en una casa así. No solo por lo espeluznante que fue, sino porque hay personas fascinadas por cosas así, y casas como la mía se convierten en un objetivo. Conduje por la propiedad aproximadamente un año después y la casa fue demolida. Un año después de eso, era un estacionamiento para un pequeño edificio de apartamentos que estaba al lado. Probablemente, esa sea la mejor utilidad para un lugar así. No sé quién habría querido vivir allí.